cambien de canal, continuamos con las informaciones. El cáncer colorectal o de colon es el tercer tipo de cáncer más común diagnosticado. Este se desarrolla en el intestino grueso o en el colon, o en la parte final del colon o recto. Gracias a los avances, tratamientos y detección temprana, se ha logrado disminuir las cifras de esta enfermedad en los adultos de 55 años o más. Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado un aumento brusco de cáncer colorectal entre personas de 20 y 30 años de edad, lo que da lugar a la necesidad de evaluar qué está pasando y cuáles factores podrían estar provocando este aumento. A través de respuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Mi hija de 25 años fue diagnosticada recientemente con cáncer colorectal. Todo ha sido muy rápido y tenemos mucho miedo de lo que pueda suceder. ¿Cómo se trata este cáncer? ¿Cuáles son las expectativas de recuperación? Tenemos en el estudio a la oncóloga, la doctora Yasmín García, quien vino a ayudarnos con este tema. Bienvenida, Yasmín. Gracias, Elaine. Un placer estar contigo nueva vez. Gracias. Mira, este tema de alguna forma preocupa, porque estamos hablando de una chica muy joven con un cáncer colorectal. En el caso particular de estos cánceres, en estas personas tan jóvenes, ¿qué podría estar sucediendo? Porque estamos viendo que se están presentando con mayor frecuencia. Qué bueno, Elaine. Mira, es justo como acorde, estamos en el mes de la lucha y prevención del cáncer colorectal, así que por ese sentido es posible que esté saliendo mucha evidencia en este momento, casi siempre estudios retrospectivos, pero queriendo responder eso que tú me estás diciendo. Y así es, en febrero pasado sale un estudio del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Ellos hicieron una revisión retrospectiva de preguntándose eso, ¿ha aumentado la tasa en cáncer de personas jóvenes? La respuesta es que sí. No es un aumento tan alarmante. Del grupo que ellos revisaron, del 78 al 2013, 15 de 135.000 diagnósticos, 15.000 eran personas de 20 a 30 años. Si uno ve eso, es un número que llama la atención. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es que epidemiológicamente lo que ellos encontraron es que una persona nacida en los años 80 hasta acá tiene el doble de riesgo de desarrollar un cáncer de colon y recto que aquella persona que nació en la década de los 50. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo mal? Entonces, las causas podrían ser de que hemos cambiado nuestros hábitos de vida. La industrialización, estamos comiendo distinto, nos estamos moviendo menos, tenemos mayor obesidad. El cáncer de colon y recto es uno de los 12 cánceres que se ha encontrado evidencia dura de que hay una relación estrecha con la obesidad. Y cada día tenemos más personas obesas, más jóvenes obesos. Este estudio que te hago referencia es en Estados Unidos. Recordemos que allí la obesidad es una pandemia, que allí la obesidad se ha identificado como un factor de riesgo mayor, pero eso puede traducirse a nuestros países también. Y este tema, Yasmín, llama mucho la atención porque sabemos que las personas normalmente tienen una dieta normal, valga la redundancia, pero ¿cómo entonces podemos hablar de obesidad en un país donde no hay educación alimentaria, donde la gente no sabe cómo, la gente come lo que aparece? A veces es difícil que la gente consiga el dinero para comprar comida y cuando le hablas de una dieta entonces le complican la existencia. En el caso de ustedes tienen un gran reto. Sí, pero la dieta es algo muy simple y las guías están ahí. Entonces mira, recuerdas que el año pasado la OMS dicta esa norma diciendo que hay que reducir el consumo de carnes rojas. Es la primera vez que categóricamente ellos se refieren al consumo de carnes rojas. ¿Y tiene una relación el consumo de carnes rojas? Por supuesto, carnes rojas y carnes procesadas, los embutidos, las salchichas, salami, el bacon, todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho? Reducir el consumo de carnes rojas en la semana y evitar en lo posible esos alimentos procesados. Ahí entra todo el tema de la fibra, de los vegetales, de las frutas. ¿Qué es lo que dice la evidencia? Aquellas personas que tienen una dieta que es sustentada mayormente en comida de la tierra, entiéndase frutas, legumbres, hortalizas, vegetales en general, granos, tendrán una menor incidencia de cáncer de colon. Eso es lo que dice la evidencia dura. Entonces es muy simple. Si la dieta yo me despego un poco de la industrialización,
de las cosas procesadas, de lo que viene en una caja, de lo que Una tiene lata. 1000 ingredientes. Hay un gran nutricionista americano que él dice, lo que sea que no tenga más de un ingrediente. Quiere decir que si es un tomate, será un tomate, Exacto. o un aguacate. O, en su defecto, si yo quiero algo procesado, lo debo de hacer yo. Si yo quiero un bizcocho, hazlo tú en tu casa. Exacto. Siempre tendrá mejor calidad que comprarlo industrializado. Yasmín, ¿cuáles son los síntomas del cáncer colorectal? Porque tenemos mucha gente joven ahora viéndonos y me imagino que con estas informaciones la gente comienza a preocuparse. Sí, mire, el cáncer colorectal en los inicios no dará síntomas. De ahí que la indicación general de screening es la colonoscopía, que hasta ahora está indicada en mayores de 50 años y en personas que tienen un riesgo mayor. ¿Quiénes son esos? Los que tienen antecedentes de cáncer familiar, historia de lo que se llama poliposis familiar hereditaria u otros síndromes identificados que se sepan en la familia relacionados a cáncer de recto. Esa persona no debe esperar a los 50 años, sino que si está identificado en la familia, está indicado hacerse una colonoscopía y en los países que tienen, incluso tal vez algún estudio genético para ver su predisposición. Háblanos de la hemorroide y el estreñimiento, Yasmín, porque aquí hay mucha gente con hemorroide, con estreñimiento y inclusive sangrados durante las evacuaciones y se confunde, entonces hay como... Ahí voy a volver a tu pregunta anterior de los síntomas y signos. Generalmente puede haber sangrado. Cuando es del recto, de la parte baja del colon, ese sangrado es sangre roja que se ve como sangre fresca y ahí no confundir con hemorroides. A veces tenemos pacientes en la consulta oncológica que ya tienen tiempo pasando de consulta en consulta y han sido tratados como una mebiasis, se estima que es hemorroides, pero a nadie se les ocurrió palparlos, a nadie se les ocurrió hacer una colonoscopía. Entonces, cuidado con esos sangrados. No es que todo el que sangre es cáncer, pero es mejor consultar. Quizá un especialista, un cirujano oncólogo o un gastroenterólogo que tenga buen manejo de estas patologías y hacer una colonoscopía. Otros síntomas a veces puede ser una anemia, una simple anemia, usted se hace un hemograma de rutina, sale una anemia que puede deberse a un microsangrado colorectal. Hay un test que es muy simple, que es muy barato, que se llama test de sangre oculta. Se hace en heces, en el coprológico, y eso se lo puede hacer cualquier individuo. Si yo encuentro sangre oculta en heces, yo tengo que ver por qué. ¿Qué pasa en mi intestino que está sangrando? Y eso es un examen que es gratis, no es gratis, pero es bien económico comparado con una colonoscopía. Entonces, eso yo lo puedo hacer de rutina en cualquier persona. Yasmín, ¿el estreñimiento es un factor de riesgo? No necesariamente. Lo que sí vemos es que los pacientes que tienen alguna alteración, algún cáncer colorectal, va a tener un cambio en el patrón evacuatorio. Cualquier persona que tiene un patrón evacuatorio X, ejemplo, usted va al baño una vez al día y de repente tiene periodos de estreñimiento y luego diarreas importantes o botar como una mucosidad, ese cambio debe llamar la atención. ¿Por qué cambió? Eso a veces es la alarma de que hay un pólipo importante o un cáncer colorectal. ¿De acuerdo? Exacto. El estreñimiento, ¿qué pasa con el estreñimiento? La evidencia no nos dice que aumentar la fibra nos disminuya las tasas de cáncer colorectal, así como fibra añadida. Pero sí vemos, volviéndote a decir, que aquellos que tienen un mayor consumo de frutas y vegetales tienen una menor tasa de cáncer de colon y recto. Y de alimentos integrales. Entonces, claro, si yo tengo una persona que está estreñida y encima la comida que ingiere es comida de muy mala calidad, que me va a llevar a un entorno inflamatorio, y yo tengo un pólipo y yo lo estoy alimentando ahí, entonces sí, van a venir cambios en ese pólipo, lo que se llaman cambios epigenéticos, y sí va a haber una transformación. ¿Cómo se trata el cáncer colorectal? ¿Tiene buen pronóstico? ¿Cómo podemos entonces, una persona que ya tiene cáncer colorectal, cuál sería el procedimiento? Lo que sí sabemos es que cuando yo diagnostico un cáncer de colon o recto de manera precoz, de manera inicial, reduzco hasta el 47% de las muertes por él. La tasa de mortalidad de cáncer colorectal ha mejorado enormemente, incluso en aquellos que debutan metastásicos, que son comunes. Ha mejorado, antes eran 6 meses, ahora estamos por los 36 meses un paciente metastásico de un cáncer colorectal. Wow. Entonces sí hemos avanzado, sí tenemos nuevas drogas. Y en cuanto al tratamiento, es distinto el colon que el recto. El colon es toda esa porción primera del intestino grueso y el recto son los últimos 15 centímetros, ya cuando está llegando al ano.
se tratan distintos. Los cánceres de colon, de esa primera porción, se tratan inicialmente con cirugía y dependiendo del estadio en que se encuentre, llevarán o no un tratamiento de quimioterapia. ¿De acuerdo? Los cánceres del recto, de esa última porción, generalmente se tratan con radio y quimioterapia neoadyuvante. Eso quiere decir, el paciente recibe radio y quimioterapia antes de la cirugía. ¿Por qué? Antiguamente los pacientes que tenían un cáncer de esta última porción, como es tan incómoda en la pelvis y por su cercanía al ano, muchas veces terminaban en una colostomía. Se cierra abajo, se corta la porción dañada y se terminaban con esa famosa bolsita que seguro conoces personas. Sí, sí. La radioquimioterapia lo que busca y lo que logra es preservar la función anatómica, hacer que ese paciente pueda seguir lo más funcional posible, aparte de curarse, ¿no? Claro. Entonces, ese paciente va a una radioquimioterapia neoadyuvante que reduce ese tumor, le da la posibilidad al cirujano de poder resecar y de poder, ya sea en ese mismo tiempo o en un tiempo diferido, volver a conectar y que el paciente conserve su función. Como te digo, los pacientes cada vez viven más, cada día tenemos pacientes que se curan más, entonces también es importante la calidad de vida. Esa parte es vital, Yasmín, y el hecho de la alimentación siempre me va a preocupar porque en este país lamentablemente la gente no tiene educación alimentaria. ¿Qué tú le dices a las personas que nos están viendo, que se desayunan con una empanada, que comen al mediodía comida frita, que no tienen hábitos alimentarios? Algunos tips rápidos que tú puedas darnos, porque ya tenemos poco tiempo, para que puedan prevenir el cáncer y sobre todo el cáncer colorectal. Muy simple, 1 de cada 3 de los cánceres colorectales es prevenible, con cosas muy simples y fáciles de hacer. Muévase más, coma mejor y no aumente de peso. 12 cánceres relacionados con la obesidad, el cáncer de colon y recto es uno de los principales. Estar gordo no es una buena idea, entonces manténgase activo y aliméntese mejor. Y usted va a mejorar sus números, mejorar sus riesgos, que es lo que usted tiene al final. Exacto, y sobre todo que podemos, inclusive las personas que tienen una condición genética, porque tienen, lo pueden mejorar. Inclusive, porque yo quito factores, yo tengo factores de riesgo. El genético es uno, pero son los menos, como el 15% está relacionado en cáncer de colon y recto. El recto son nuestros hábitos, nuestras conductas sociales que también se heredan. Entonces a veces yo no solo heredé un gen malo, sino una familia que come mal. Exacto. Y eso también hay que combatirlo. Muchísimas gracias, Yasmín, de verdad, tenemos que hacer siempre parte 2 de tus programas. Gracias por venir y por aportar tanto. Gracias, Elaine. En muchos casos, el cáncer de colon es curable cuando se detecta a tiempo. El pronóstico depende de muchos factores, especialmente el estadio o la etapa del cáncer. Lo recomendable es adoptar un estilo de vida saludable que permita disfrutar de una mejor calidad de vida y disminuir las posibilidades de sufrir el cáncer colorectal y otras enfermedades que pudieran suceder. Con esto termina Respuestas y esperamos haberle aportado mucho para que puedan tener salud y sobre todo salud sexual. Esperamos que nos puedan visitar en respuestas.com, que es nuestra página web especializada en educación sexual, y que puedan volvernos a sintonizar a las 4 de la tarde por aquí por NSDN. Elaine Félix se despide. Hasta la próxima.